Un juez del Tribunal Contencioso Electoral negó y archivó una denuncia en contra de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y Marcela Aguiñaga, titular del Movimiento Político Revolución Ciudadana y prefecta del Guayas. La acusación fue realizada por Bernardo Gijón y Juan Esteban Guarderas, miembros de la Fundación Lucha Anticorrupción, quienes afirmaron que Vera y Aguiñaga cometieron una infracción electoral muy grave durante los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023, al asegurar que desde el correísmo se promovió la candidatura de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana en redes sociales. Michelle Carvache Fernández, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, habló sobre el concurso para elegir el nuevo Contralor General del Estado y la conformación de una veeduría ciudadana para que evalúe al Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo y la Corte Constitucional. Indicó que el escándalo generalizado ha creado raíz de la conformación de la veeduría y no ha sido superado. En días anteriores, la Corte Constitucional solicitó que se envíen todos los descargos para ver si hubo una intencionalidad y que se ejecutó en cuanto al blindaje del dictamen constitucional. Recordó que el dictamen tuvo dos momentos, uno con la resolución en contra de la fiscal Diana Salazar Méndez y otro al instalar la veeduría ciudadana. En días anteriores, ella entregó documentación en la Corte Constitucional para que tome una resolución, pero encontró varias irregularidades y tienen que ver con un escrito presentado por Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el 4 de agosto del 2023. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó el asesinato de Fernando Villavicencio como un magnicidio y que fue un claro crimen político. Afirmó la Fiscalía General que ha demostrado e informado avances importantes, lo cual llevará en la línea de la búsqueda de la verdad y la cero impunidad. Expresó que el país necesita esclarecer los motivos de ese homicidio, no solamente los autores materiales o intermediarios quienes dieron la orden, sino también de los autores intelectuales. Comentó que aún no se conoce quiénes fueron los mentalizadores de este delito y que eso lo determinará la Fiscalía mediante la investigación. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, ya está de regreso a la cárcel regional. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en una entrevista con Contacto Directo a la mañana del martes 12 de septiembre. El reo de la alta peligrosidad que el Gobierno Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública y el SNAI, lo trasladó a La Roca y que ahora, por decisión de un juez, en lo que se denomina la degeneración de las garantías jurisdiccionales, dispuso que retorne al centro regional. Esa orden ha sido cumplida, informó el ministro. Los abogados de Fito presentaron una acción legal para que se revierta su traslado y lo regresen a la cárcel regional, donde ha permanecido desde el 2011. En esta mañana del martes 12 de septiembre se produjo una alerta de bomba en el Centro de Privación de Libertad número 3 de la provincia del Guayas, conocida como la cárcel de máxima seguridad La Roca. De acuerdo a la información preliminar, un dron dejó un explosivo en el techo de los pabellones. El SNAI confirmó que están realizando las investigaciones pertinentes y que se activaron los protocolos de seguridad. Personal que laboraba en el centro penitenciario no ha ingresado por precaución. Trascendió que las personas que acudieron este martes a la regional para realizar visitas no pudieron entrar a la prisión por la alerta. Moradores de la cooperativa 5 de junio, centro del Cantón Durán, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver de un hombre flotando sobre el agua de una zanja en la noche del 11 de septiembre. Según testigos, al lugar llegó una camioneta cuyos ocupantes lanzaron algo al sitio aproximadamente a las 21 horas y cuando se fueron, se acercaron y observaron un cuerpo, por lo que llamaron a la policía. Los agentes indicaron que la víctima tenía signos de tortura, estaba maniatada y con el rostro cubierto. Presumen que el hombre fue asesinado en otro lugar. Cerca de 1.7 toneladas de cocaína fueron incautadas en Ecuador cuando eran trasladadas en una embarcación de navegación a 50 millas náuticas de la costa, según informó el martes 12 de septiembre la Policía Nacional Ecuatoriana. Los tripulantes de la embarcación lanzaron al agua la droga cuando se percataron que se aproximaban a ellos por la Armada en una operación conjunta con la policía.
Del océano fueron recuperados 73 bultos que contenían en su interior 1.460 bloques rectangulares de cocaína que dieron un peso total en su conjunto de 1.693 kilos de esa droga. Johnny Caiza, de 30 años, quien es investigado por la muerte de la enfermera Leti Cando, recibió tratamiento por esta enfermedad. En su habitación se encontró documentos sobre un tratamiento por esquizofrenia, confirmó Miguel Legas, oficial de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. Con base al artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, el abogado penalista Ramiro Román asegura: para que una persona sea considerada responsable penalmente debe ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, es decir, que tenía conocimiento del delito que comete. Caso contrario, según el 35 y 36 de la misma normativa, no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental. Quien al momento de cometer la infracción no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta por el padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. Laura Dayanara Castillo Belín, conocida con el alias de Laura, es una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Fernando Villavicencio, pero su historial delictivo es anterior y está relacionado con Johan Castillo, el sicario que murió en la unidad de Flagancia la noche del crimen del candidato presidencial. Alias Laura y el sicario se conocían al menos desde junio de este año, pues en ese mes en Guayabamba la policía los detuvo con armas y municiones en su poder, cuando iban en un vehículo con otros 3 ocupantes e intentaron huir. Un juez de Guayaquil ordenó prisión preventiva para 3 sujetos que participaron el lunes pasado en un robo dentro de una agencia bancaria en Urdesa, al norte de Puerto Principal. Uno de los aprendidos es un guardia de seguridad que laboraba en la oficina donde ocurrió el asalto. Dentro de la agencia habían 2 policías vestidos de civil que reaccionaron para neutralizar al delincuente. El ladrón incluso disparó contra los agentes, pero no hubo heridos. El sujeto huyó del sitio, pero fue atrapado a pocos metros de la agencia. El asaltante confesó que otro individuo lo esperaba fuera del vehículo. Este había escapado. También mencionó que un guardia de esa agencia les informaba sobre las personas que ingresaban o salían con grandes cantidades de dinero, dándoles características de las potenciales víctimas, acotó el guardia que fue retenido tras el asalto. Los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden. En conjunto, estas acusaciones pintan un cuadro de una cultura de corrupción. Esto es lo que sabemos hasta ahora. A través de nuestras investigaciones, hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. Yasmín se refiere a los negocios del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, incluso durante el mandato de Biden como vicepresidente. Eso, recordemos, yéndonos atrás en la administración del presidente o el expresidente Barack Obama. Hasta este momento no se han presentado pruebas sobre estas acusaciones y la Casa Blanca ha indicado, incluso desde antes, que esto tendría fines políticos de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, en las que el presidente Joe Biden busca la reelección. También durante esta jornada, el portavoz de la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca dijo que esto se trata de política extrema por parte de los republicanos y emitió un mensaje a través de la red social X o Twitter, como se llamaba antes, en el que dijo lo siguiente, voy a citarlo: los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante 9 meses y no han encontrado evidencia de irregularidades. Esa es la reacción más reciente de la Casa Blanca. A bordo de un tren lujoso y blindado, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia para sostener un encuentro con el presidente de esa nación, Vladimir Putin. La agencia estatal norcoreana difundió imágenes del mandatario saludando desde el interior de uno de los vagones. Estados Unidos ha advertido que tomaría medidas si se llega a comprobar la transferencia de armas desde Corea del Norte a Rusia, que invade a Ucrania desde hace más de un año. Sería una señal del estado desesperado
desesperado en el que se encuentra el gobierno ruso después de 1 año y medio de esta guerra que ha estado prosiguiendo sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se advirtió sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia y posibles propósitos armamentísticos. Hay pruebas incontrovertibles de que Rusia está negociando posibles acuerdos para cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte. Recordarle a Rusia que cualquier transferencia de armas entre los dos países violaría el embargo de armas de la ONU. Por su parte, la Cancillería de China destacó que se trata de un importante consenso entre ambos líderes. China y Corea del Norte son vecinos amistosos conectados por montañas y ríos. En la actualidad, las relaciones entre China y Corea del Norte se están desarrollando bien. China destacó los lazos de cooperación de ese país con ambas naciones. El pasado 4 de septiembre se formó la tormenta Daniel en el Mediterráneo. El huracán en su paso por Grecia causó 15 muertes y más de 4.000 desalojos. Su fuerza siguió aumentando y en Libia, aparte de fuertes estragos estructurales, ocasionó más de 2.300 fatalidades y autoridades destacan que son más de 10.000 las personas desaparecidas. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias, pues en Derna, ciudad porteña al este de Libia, las calles están inundadas de agua y también de cuerpos cubiertos con sábanas. No ha habido una tormenta como esta en la región, ni mucho menos desde que tenemos memoria. Lluvias torrenciales en un área que afecta al menos a entre 1.5 y 1.8 millones de personas. Un trabajo sin pausa se hace en la zona. Esto se realiza en cooperación con el primer ministro del gobierno elegido por el Parlamento, el Comité de Emergencia y Respuesta Rápida y todos los distintos órganos, con el fin de poner todos nuestros esfuerzos día y noche para aliviar los efectos de la catástrofe. Durante la última década, Libia ha enfrentado un caos a cuenta de fuertes divisiones entre gobiernos rivales que lideran el país, lo que complica el manejo de la crisis. El gobierno del Este ha hecho un llamado internacional pidiendo apoyo. Por nuestra parte, como Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también haremos un llamamiento de emergencia muy pronto, tal vez esta misma tarde, para tratar de dar cabida al enorme aumento de las necesidades humanitarias. Se estima que Derna es la ciudad más afectada. Hasta el momento, al menos 1.000 de los decesos corresponden a esa zona. Continúa la carrera contrarreloj de los equipos de socorro para rescatar a las personas aún atrapadas bajo los escombros en Marruecos, con el saldo de las víctimas del terremoto que ha llegado a casi 3.000. Las zonas impactadas son muy remotas, difíciles de alcanzar, pero hasta ahora Marruecos ha aceptado la ayuda internacional solo de 4 países: España, Gran Bretaña, Qatar y los Emiratos Árabes, diciendo no a todos los demás, incluso Estados Unidos. Todavía tenemos que recibir una solicitud oficial, pero estamos listos para brindar toda la asistencia que podamos cuando recibamos esa solicitud. El rechazo generó polémicas y hay razones también políticas con algunos países, en particular Francia, que colonizó Marruecos. El periodista marroquí Amin El Amri atribuye la decisión a un deseo muy pragmático de evitar caos en los rescates y en la asistencia. Hay que bien estudiar la situación logísticamente también, porque no se puede ir con 30 helicópteros si no tienes ni un puesto ni un lugar para poder aterrizar. Entre tanto, expertos explican que este terremoto fue tan mortal porque golpeó una zona de Marruecos no acostumbrada a estos fenómenos. Y son edificios de fábrica, de ladrillo, la mayoría. Es un edificio que, si no está correctamente armado y detallado, es un edificio muy frágil y que no resiste el sismo. Según expertos, este terremoto fue tan masivo que era imposible estar preparados. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA aprobó las vacunas COVID actualizadas de Pfizer y Moderna dirigidas a la variante Omicron XBB 1.5. Una vez que el director de los CDC apruebe las recomendaciones del panel que se reunió este martes, las inyecciones se podrán administrar en farmacias, clínicas de salud y otros sitios de distribución de vacunas. La vacuna que se aprobó para el otoño contiene una variante que se llama XBB.
un poco técnico aquí, pero lo importante de recordar con eso es que esta específicamente protege contra todas estas variaciones de la familia del Omicron que hemos visto últimamente. Las nuevas vacunas llegan con cambios importantes en la respuesta de Estados Unidos al virus, al terminarse la reserva de vacunas compradas por el gobierno. Ahora tendrán costo que será asumido por los seguros médicos y un cambio significativo en la composición. Tenemos que recordar que el virus del COVID-19 es como el virus de la influenza. Cada año vamos a tener una variante o una subvariante diferente a la que se presentó el año anterior. Estas vacunas tienen una estabilidad o una capacidad de producir respuesta inmune hasta por 6 meses. Las hospitalizaciones han aumentado durante 7 semanas consecutivas y en la última semana el aumento fue más del 15%, según los últimos datos de los CDC. Esa cifra sigue siendo inferior al aumento que experimentó el país en el verano de 2022. El repunte está impulsado por cepas del virus nuevas relacionadas con XBB 1.5, como Eje 5 o ERIS. Tenemos temor que nos vayan a secuestrar, porque incluso ya hemos sido advertidos, ¿verdad? Y lo que queremos es, ¿verdad?, salir adelante nosotros. El abuso en contra de migrantes ha llegado a niveles impensables. Estas personas se han convertido en uno de los principales objetivos de la criminalidad en el estado mexicano fronterizo de Chihuahua. De los secuestros se ha incrementado de manera exponencial en el estado, tratándose de migrantes. El 62% de los migrantes rescatados tras sufrir secuestros ocurrieron en Ciudad Juárez, según datos proporcionados por la Mesa de Seguridad y Justicia. Estas cifras revelan que hasta la fecha se han rescatado un total de 70 víctimas de secuestro en esa ciudad, mientras que el restante 32% han sido liberados en el resto del estado de Chihuahua. Hemos rescatado 113 migrantes de secuestro. Una tendencia que pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la seguridad de los migrantes en la frontera norte de México y tomar medidas para proteger a esta vulnerable población. Pues la verdad, pues estamos con temor, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo aquí en este lugar. Autoridades dicen ya estar trabajando en soluciones. Hay 7 sentencias condenatorias en contra de personas que participaron en hechos de secuestro. Hay 28 personas detenidas, hay 17 personas en estos momentos vinculadas al proceso y hay 12 personas sentenciadas. Las estadísticas de la ONU que muestran una cifra récord en cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, donde las hectáreas sembradas pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022, no son una respuesta positiva a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro, señaló el politólogo Rafael Piñeros. No necesariamente es la principal preocupación hoy en día en la relación bilateral ni en los Estados Unidos y eventualmente tampoco en las políticas de esta administración, que están más enfocadas en la negociación de la paz con el ELN. Para Andrés Nieto, especialista en gerencia de gobierno y gestión pública, el manejo que da el gobierno de Colombia al tema antidrogas es acertado y esta es la mirada que le debe dar el mundo a este flagelo. Hay que resaltar el excelente trabajo que han hecho las autoridades con la erradicación, pero también con todos los procesos de investigación y judicialización a quienes hacen parte de esta cadena delincuencial y criminal. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, su despacho ajustará las políticas para brindarle opciones ilícitas a los campesinos cultivadores de hoja de coca en Putumayo, uno de los departamentos con más incremento de cultivos de coca. 77% de ese incremento tuvo lugar en el departamento del Putumayo. Eso es un hallazgo para nosotros muy importante, muy útil, que nos permite, por supuesto, enfocar políticas públicas específicas. Las mujeres mexicanas ya no irán a la cárcel por decidir interrumpir el embarazo. Eso es efectivamente el logro máximo, que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan dejar de poner en riesgo su vida por no tener servicios de aborto. En las calles aplauden la decisión del tribunal, aunque no obliga a los congresos estatales a modificar su código penal. Cada quien tiene derecho sobre su propio cuerpo. Y si una mujer no está ni mentalmente ni económicamente preparada, pues creo que es lo ideal, atraer un niño a sufrir al mundo. La capital mexicana ya había despenalizado el aborto en 2007 y desde entonces solo 12 de los 32 estados del país han optado por la medida, a la que se oponen las asociaciones de padres. Siempre hemos estado en contra del aborto. Sí me queda claro que no hay que criminalizar a la mujer.
pero también no podemos negar el hecho de que el aborto pues también hay una víctima, hay una consecuencia. La decisión de la Suprema Corte obliga al Congreso Federal a derogar las reglas existentes y a definir el límite de semanas de gestación para poder abortar. Lo que sigue justo es esperar a que la Corte lo notifique para que ya el Congreso de la Unión comience a hacer el proceso de derogación. En un nuevo episodio de controversia postelectoral, el Ministerio Público desarrolló allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde se abrieron 160 cajas con los votos emitidos en la primera vuelta, en seguimiento a una denuncia por supuestas alteraciones en los resultados del 25 de junio. El fiscal aclaró que estas acciones no tienen implicación directa con el partido Movimiento Semilla, pero sí habló de presuntas irregularidades en la formación de dicho partido. Ya llegamos a casi 8,000 firmas falsas. En una hoja hay 4 veces la misma persona repetida. Apenas horas antes, el presidente electo, Bernardo Arévalo, pidió que además de las reuniones de transición con el gobierno actual, se detenga la persecución contra su partido. Cese la persecución judicial y la intimidación en contra de nuestro partido. A lo cual, el secretario general de la OEA, que permanece en Guatemala como observador del proceso desde la semana pasada, sumó: es fundamental que este proceso de transición no sea empañado por nadie ni por nada. Mientras, el presidente actual reiteró: y si es necesario mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste. Como parte del proceso de transición, se entregaron documentos al gobierno electo para informar del estado actual de los ministerios de Estado. Ricky Martin es uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina. Empezó su carrera a los 12 años en la agrupación musical Menudo, sin intuir que poco después se convertiría en un ídolo de masas. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día. El niño en mí está intacto. La sigo pasando, me sigo divirtiendo de la misma manera. No solo conquistó la música pop en los 90, también se convirtió en un ícono de la cultura musical que perdura hasta este momento. Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos, a los que siguen acudiendo miles de personas. Pues yo simplemente entro al escenario y mi medicina son esas miradas, son esas sonrisas, obviamente el aplauso, y por eso sigo tanto tiempo en los escenarios. En 2010 confesó que era homosexual. Hace unos meses confirmó que se había divorciado. Ricky Martin ha compartido los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y eso, dice, también se refleja en su música. La vida te trae altas y bajas y eso se refleja en tu música, se refleja en tu interpretación y obviamente tu vulnerabilidad es importante porque eso es lo que quiere el público. Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta. No quiere decir que el espectáculo pop dejó de existir, pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años. En los próximos días, Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá.